Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al tercer Congreso de Educación Financiera de Dufinet. En esta sesión de tarde vamos a tener la quinta mesa redonda de este congreso que lleva por título La toma de decisiones financieras por los deportistas profesionales. Esta mesa estará moderada por don José Manuel Domínguez, director del proyecto Dufinet. Sin más, le doy paso al moderador. Muchas gracias. Buenas tardes. De todo, quiero agradecer la asistencia, aunque sea telemáticamente, de todos los congresistas a este tercer congreso de Dufinet, que en esta ocasión se centra en la mesa redonda que gira sobre la educación financiera y los deportistas profesionales. Yo creo que es de hecho el primer evento en el que Edufinet se adentra en el mundo del deporte, por tanto tiene para nosotros un gran simbolismo. Y haciendo una reflexión, a título personal, para mí también este acto tiene mucha significación. Haciendo un breve recorrido por mi trayectoria vital, ya acumulando muchos años, pues veo que siempre he tenido vinculaciones con el mundo del deporte en distintos ámbitos. En primer lugar, pues me acuerdo en mi época adolescente, cuando fui un modesto jugador, frustrado jugador de voleibol. También durante 20 años he sido directivo de un club de baloncesto, durante 3 años presidente del mismo. También durante 30 años he participado y sigo participando en la gestión de los patrocinios deportivos del Grupo Unicaja Banco. También durante bastantes años me he dedicado a estudiar el mundo del deporte desde la perspectiva del análisis económico e incluso estando aquí precisamente el director del Diario Sur, pues me acuerdo también que, aunque soy colaborador de este medio a través de artículos, y mis primeras colaboraciones en ese medio fueron hace ya muchos años, creo que tendría 16 años, eran unas crónicas que yo redactaba sobre los partidos del equipo de voleibol representativo de Málaga. Por tanto, no hace falta darme mucho argumento para convencerme de la importancia de la perspectiva económica y financiera en el mundo del deporte. Y, de hecho, también sacaba aquí, traía a colación en una pequeña publicación del año 2005 de una conferencia que di, recogí aquí entre las conclusiones la importancia que tiene en el plano del conocimiento. Es decir, que el mundo del deporte ofrece un campo ilimitado como banco de pruebas en el que contrastar los postulados de la teoría económica y analizar los más variados aspectos relativos al comportamiento económico, elección en contexto de incertidumbre, proceso de traslación impositiva, etcétera, etcétera. Por tanto, yo me congratulo de que hayamos dado este paso y que nos adentremos en el mundo del deporte desde la perspectiva del conocimiento económico y financiero. A lo largo de este congreso, incluso de los anteriores de Dufinet, se ha puesto en relieve la importancia que tiene la educación financiera para los ciudadanos en general. Se considera que es una habilidad crítica para la vida en el siglo XXI y la educación financiera es un elemento imprescindible para que cualquier persona pueda asumir de una manera consciente, responsable e informada las distintas decisiones financieras que tiene que ir adoptando a lo largo de su vida. Además, la educación financiera se concibe como uno de los pilares de la estabilidad del sistema financiero conjuntamente con la regulación y la supervisión. El papel de la educación financiera se puede apreciar bien, si tuviéramos tiempo, insertándolo en el proceso de adopción de decisiones financieras, donde exclusivamente no afecta la educación financiera, sino otra serie de componentes que conviene ver en su conjunto para ver la interacción que existe entre ellos. A lo largo de los últimos años, en casi todos los países del mundo ha habido un auténtico despliegue de programas de educación financiera a partir de una serie de constataciones, entre ellas el insuficiente nivel de conocimiento de temas financieros por parte de la población. Quizá en el estudio más importante que se ha hecho hasta ahora, pilotado por el Banco Mundial hace varios años y que se efectuó para la gran mayoría de países del mundo, se ponía de relieve que 2/3 partes de la población mundial no tenía conocimiento financiero. En España, algo más de la mitad se consideraba que no alcanzaba un nivel adecuado de conocimiento financiero, teniendo en cuenta que ese conocimiento financiero se mide a partir de unos estándares internacionales en relación con 3 preguntas que son básicas, una relacionada con la inflación, con el concepto de poder adquisitivo del dinero, otra con el tipo de interés compuesto, pero yo diría el tipo de interés compuesto, pero de una aproximación bastante simple, y la noción de diversificación del riesgo. Pues bien, a pesar de ser preguntas bastante elementales, se constata
constata esa estadística que acabo de reflejar y que se corrobora con una macroencuesta que se hizo en España en el año 2016 por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde se ve que el 42% de la población adulta no identifica bien el concepto de poder adquisitivo del dinero, el 54% no conoce la noción de tipo de interés compuesto y el 51% de los adultos en España no identifican, a pesar de estar planteada la pregunta en términos muy simples, el concepto de diversificación del riesgo. También en España y en otros países se constatan una serie de deficiencias en este terreno. Por ejemplo, para el conjunto de la población, pues se percibe la dificultad que existe para gestionar situaciones financieras, sobre todo de cierta tensión, y para evaluar riesgos, y también una carencia de planificación financiera. En este contexto, sin embargo, de ese despliegue, esa eclosión que ha habido de programas de educación financiera en todo el mundo para diversos colectivos, yo creo que es apreciable la escasa o nula atención que se ha prestado al mundo del deporte y, en particular, los deportistas profesionales. Yo creo que los deportistas profesionales, salvo excepciones, han sido un colectivo invisible respecto a esto por parte de estos programas de educación financiera. Sin embargo, yo creo que en relación con los deportistas profesionales y también con el deporte en general, hay una serie de factores económicos y financieros de gran relevancia, como los que muy sucintamente se reflejan en esa transparencia. En primer lugar, yo creo que la trayectoria de los deportistas profesionales se caracteriza por la existencia de un impresionante coste económico, no monetario, como es el coste de oportunidad. El dedicarse a ser deportista profesional implica un gran sacrificio porque hay que renunciar a otras facetas de la vida, en muchos casos, salvo excepciones, como algunas muy significativas que tenemos hoy en esta mesa, han tenido que renunciar a los estudios y han tenido que hacer un enorme esfuerzo, con el riesgo de que su trayectoria profesional pueda que no se consolide en equipos de élite, el riesgo de lesiones, la duración de la carrera profesional, que es muy corta, la complejidad de los contratos que existen en el mundo del deporte profesional, la temporalidad, dado que muchos deportistas tienen que hacer contratos sucesivos, a veces en diferentes emplazamientos, también incluso pasar de un país a otro con las implicaciones internacionales que tiene, la concentración temporal de los ingresos, el impacto de la fiscalidad. Los deportistas profesionales se ven penalizados por la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Yo la semana pasada a mis alumnos de la facultad, cuando estudiamos el tratamiento de la renta irregular en el IRPF, le ponía como caso paradigmático el de los deportistas profesionales que se ven penalizados porque todos sus ingresos se concentran en una franja temporal muy reducida y cuando hay un impuesto progresivo eso implica una penalización. Para los deportistas profesionales es de suma importancia poder tener una planificación financiera precisamente, gestionar adecuadamente los activos y además también se ven, como ahora se reflejará en un gráfico posterior, que se ven afectados por un considerable riesgo de vulnerabilidad económica post-empleo en algunos casos. En Estados Unidos se viene prestando bastante atención por parte de los economistas a estas cuestiones y ahí en esa transparencia que está tomada de un estudio de la quizá mayor autoridad que existe en el campo de la educación financiera, como Ana María Lusardi, se reflejan precisamente algunas de las circunstancias específicas que yo he mencionado, la duración de la carrera profesional, el riesgo de lesiones y el perfil temporal de los ingresos, como el que aquí aparece, la línea roja. Eso está tomado para un perfil tipo de un jugador de la NFL, esa línea roja, mientras que podemos decir que la línea azul reflejaría el perfil de ingresos de un profesional que no fuera deportista. Y en el sentido que anunciaba anteriormente o señalaba anteriormente de la vulnerabilidad económica de los deportistas profesionales, en un estudio muy importante publicado en una de las mejores revistas de Estados Unidos hace pocos años, se ponía de relieve para el colectivo de jugadores de la NFL que casi un 16% había firmado la declaración de insolvencia 12 años después de retirarse y esas líneas que aparecen por arriba, en función de otras circunstancias, esa declaración de insolvencia podía llegar incluso en algunos casos al 40%. Yo creo que se suscitan muchas cuestiones en relación con la educación financiera de los deportistas profesionales. Nosotros hemos inventariado ahí 15 que dejamos en stand-by a la espera de que, si procede, podamos recurrir a alguna de ellas. Para tratar estas cuestiones relacionadas
la relación entre la educación financiera y los deportistas profesionales, contamos con esta mesa redonda en la que hay 9 intervinientes. Yo creo que son de primer nivel, son todas personas de gran relieve en el mundo del deporte en diferentes facetas. La mesa va a estar moderada por Sergio Corral, director general de la Fundación Banca Unicaja, y por mí mismo. Yo, ante todo, quiero agradecer a esas personas, con algunas de las cuales he tenido la oportunidad y el privilegio de protagonizar momentos históricos en la vida del deporte, en la trayectoria del deporte malagueño, concretamente con Manolo Castillo, que ya coincidimos cuando el Unicaja se proclamó en el año 95 en aquella gesta deportiva subcampeón del ACB. No digamos que ahí estaba también Alfonso Reyes, y posteriormente he tenido el privilegio de compartir con Sergio Escariolo el trienio mágico 2005, 2006, 2007 que marcó un hito en la historia del Unicaja. También he tenido, y por no extenderme, relaciones con otras personas que están en la mesa, que yo le agradezco sinceramente su disposición a participar en la misma. No voy a entrar en los detalles de su currículum vitae porque yo creo que son personas sumamente conocidas y además está disponible en la página web del Congreso. Yo, sin más, pues agradeciendo de nuevo la atención y la participación de todos los intervinientes en la mesa redonda, pues le cedo la palabra a Sergio Corral. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, después de la intervención de José Manuel, yo no voy a intentar siquiera completar la información sobre el objeto de la mesa. Yo sí decir que para mí es un honor y un privilegio pues estar o formar parte de esta mesa, coordinándola en la medida de lo posible. Yo creo que, como decía José Manuel, estamos ante un tema muy relevante. Se hablaba de la importancia, o ya llevamos tiempo hablando de la importancia de la educación financiera en el sentido de la adquisición de conocimientos para poder adquirir habilidades para tomar esas decisiones financieras de una manera adecuada. Aquí yo creo que en el caso de los deportistas profesionales, en términos generales, yo creo que la planificación financiera es un elemento fundamental, sobre todo por la argumentación que decía antes el director del proyecto. Estamos ante una carrera en muchos casos muy corta, donde en algunos casos sí que los ingresos son muy considerables, pero como no hay una planificación financiera adecuada, esos ingresos llevados a la vida laboral del deportista pues puede llevar a esos riesgos a los que se hacía referencia antes. Para abordar este tema en sentido amplio, yo creo que casi agrupado en dos partes. Primero, la necesidad o qué consideramos, si consideramos que es adecuado o no la educación financiera en el ámbito deportivo, y sobre todo también analizar la percepción que tenemos sobre el nivel de educación financiera que hay en este ámbito. Yo creo que, como se decía, el elenco, el grupo de personas que van a intervenir de distintos ámbitos, tanto jugadores como gestores, como economistas, como periodistas, pero todos ellos relacionados con el mundo del deporte, nos va a dar una visión de conjunto que seguro al final nos va a hacer llegar a una serie de conclusiones que nos harán o nos podrán avanzar en este recorrido. Como somos muchos los intervinientes, vamos a intentar ser en breves en las intervenciones. Va a haber unas primeras intervenciones de cada uno de los participantes para que después intentemos que haya un tiempo para un coloquio, una serie de preguntas que ha esbozado ahí el director del proyecto, y vamos a intentar darle respuesta en la medida de que el tiempo nos lo permita. Así que, si os parece, vamos a dar pie al primer interviniente, que es don Juan Francisco García Aranda, miembro del equipo de trabajo de Dufinet. Por favor, Juan Francisco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pues quiero dar las gracias al Congreso Dufinet por permitirme participar en esta mesa redonda con personas tan excepcionales como las que están aquí, ¿no? José Manuel Domínguez, Sergio Corral y Manuel Castillo, ¿no? Antes de aportar una especie de conclusión personal, después de algunos meses pensando en esta mesa redonda, pues quiero empezar con algunas ideas preliminares, ¿no? En primer lugar, como todo actualmente, analizar o estudiar cualquier asunto pues te lleva inexorablemente a un exceso de información, ¿no? Infoxicación se llama. Hoy en día es imposible acercarse al tradicional método científico, que consiste en observar,
analizar, emitir una hipótesis y contrastarla con la realidad. Siempre van a salir casos que no permiten dar afirmaciones incontestables. Además de sus habilidades técnicas, casi todos los deportistas profesionales pues son personas que acumulan los mejores valores humanos: perseverancia, constancia, esfuerzo, capacidad de sobreponerse a las dificultades, liderazgo, espíritu de superación, etc. No obstante, este fin de semana escuché un podcast de Málaga Value en el que entrevistaban a José Antonio Díaz Campos, de Dufinet, y dieron unos datos facilitados por Juanjo Ayuso, el jugador de baloncesto casualmente, en un evento reciente y también de educación financiera. Juanjo Ayuso dio el dato de que el 60% de los futbolistas de la Premier League inglesa están en bancarrota a los 5 años de retirarse. Curiosamente, pasa lo mismo con la NBA. El 60% de los jugadores de la NBA acaban en bancarrota. Esto, bueno, el dato no coincide con el que ha dado José Manuel hace un momento, pero bueno, lo dejo aquí, ¿no? En cualquier caso, son datos tremendos, porque son personas que en teoría deberían de tener su vida resuelta. La vida resuelta, la de ellos, la de sus hijos y hasta lo de los nietos, ¿no? Dados los ingresos que tienen. Bien, gracias a la magia de Twitter, ayer conocí a Juanjo Ayuso por Twitter, y además de decirme que es amigo de Alfonso Reyes, que ahora estará con nosotros, me comentó que él ve al deportista como un colectivo en riesgo social, financiero y profesional, y que ojalá él con 20 años hubiera tenido a alguien que lo aconsejara. Una de las finalidades de la educación financiera es la de adquirir conocimientos y capacidades para la toma de decisiones adecuadas sobre los ingresos y el patrimonio que se van obteniendo. Si lo pensamos bien, esta definición se refiere a algo externo a la propia persona, a unos activos que pueden ser activos financieros o inmobiliarios que podemos gestionar nosotros mismos o que nos pueden gestionar otras personas expertas en nuestro nombre. Por ejemplo, el martes tuvimos aquí una mesa redonda muy interesante sobre la educación financiera para inversores, ¿no? Mi modesta opinión, y esta era mi reflexión, es que un deportista profesional es un activo generador de ingresos por sí mismo y que es un activo muy valioso, muy rentable. Por lo tanto, las mejores decisiones financieras que pueden tomar los deportistas profesionales es cuidarse e invertir en ellos mismos a corto, medio y largo plazo. No hay mejores activos financieros alternativos a su propia persona, ¿eh? Cuando hablo de invertir en ellos mismos, y con esto termino esta primera intervención, estoy pensando, por ejemplo, en esos jugadores de primera división que han vivido en un mundo de lujos y de comodidades, ¿no? Me refiero a los hoteles, a las viviendas, a estas cosas materiales, que cuando llega la hora de la retirada piensan en lo que realmente les gusta, piensan en lo que realmente saben hacer y no dudan en dedicar unos cuantos años de su vida a entrenar a chavales. Estos años no ganan dinero y pasan de hoteles de 5 estrellas a campos al descubierto, en invierno, de noche, con frío, lloviendo, y así casi todos los días. Y los domingos partidos por esos campos de Dios, rodeados de los padres de los chavales rivales o de nuestros propios padres que también se las traen, ¿no? Estas son también, creo, decisiones financieras de los deportistas profesionales, decisiones financieras coherentes, ¿no? Es una inversión en ellos mismos como activos generadores de ingresos. A todo esto me refiero, a formarse, a pensar en el largo plazo, a hacer lo que les gusta, a ser felices, que también es una parte de la economía y de la educación financiera, ¿no? Tengo algunos ejemplos concretos de deportistas que me han llamado la atención y que me gustaría comentar: Rafa Nadal, Ronaldo Nazario, Sir Alex Ferguson. Tengo algunas rentabilidades históricas de fondos de inversión y de pensiones. Tengo algo sobre la magia del interés compuesto, que es otro indicador básico para medir la educación financiera. Pero todas estas cosas las dejo para más adelante, si hay ocasión. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco, por tu palabra. La verdad es que has introducido algún concepto muy interesante que después podemos indagar o profundizar, como es incluso la inversión en sí mismo desde un punto de vista más educacional o de perspectivas laborales posteriores al mundo deportivo. Pero bueno, continuamos con la siguiente intervención, que en este caso es don Ignacio Sánchez, que es jugador de voleibol Unicaja. Hablaba antes el director de proyecto de la vinculación o su vinculación con el deporte. Bueno, yo creo que la entidad en su conjunto siempre ha tenido a gala tener mucha vinculación con el deporte en distintas disciplinas, como puede ser el voleibol, el atletismo, el baloncesto y otros clubes adicionales, donde la apuesta por Unicaja, por esos clubes, pues ha hecho posible de que efectivamente se pueda desarrollar estos equipos, ¿no? Ahora, a continuación, Ignacio Sánchez,
tuya es la palabra. Hola, lo primero, muy buenas tardes a todos. Decir que me siento muy orgulloso y muy contento de poder escuchar esta información. Para mí es algo nuevo. Yo no tengo ninguna educación financiera, o la educación financiera es la propia que me he ido enseñando a través de estos años. Y bueno, que me alegra mucho que estas cosas por lo menos lleguen a nosotros los deportistas. En nuestro caso, en el vóley, nosotros no tenemos, o normalmente en la Liga Española no tenemos un ingresos tan elevados como otros deportes, pero sí es cierto que aunque no sean tan elevados, al final la cantidad de dinero es algo irrelevante, pienso, y creo que lo más importante es esto que estamos hablando, ¿no? La educación. Creo que debe de ir ligada, porque como ha dicho el anterior participante, perdón, pero no recuerdo el nombre, creo que los deportistas profesionales, desde que nos dedicamos a ello como profesionales, somos como digamos, niños pequeños que no estamos pendientes de la vida real. Es decir, estamos todo el día entrenando por la mañana, entrenando por la tarde, incluso cuando en procesos de formación en los cuales he estado yo, en la concentración permanente juvenil, que te preparan para poder, digamos, llevar una vida profesional, tú no te tienes que preocupar de nada, simplemente entrenar, comer, dormir, descansar y volver a entrenar. Entonces, cuando sales de ahí y te vas a la vida real, a un club que ya cobras dinero, tienes tu sueldo y nadie te enseñe, o si te enseña son tus padres, que no tienen por qué tener una educación financiera o saber de estos temas, creo que es una ayuda muy útil y que se puede implementar, no sé si en los propios clubes, como un complemento del deportista, ¿no? Digamos que el deportista podría ir a las pesas por la mañana, ir al entrenamiento por la tarde y 1 hora a la semana. No sé cómo haría, es algo que se me ha ocurrido ahora mismo y creo que puede ser una buena idea. Entonces, pues bueno, yo estoy muy contento de estar aquí y nada, que estoy con ganas de seguir escuchando más cosas porque me parece muy buena propuesta todo. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu perspectiva. Yo creo que es muy interesante tener esa visión desde el punto de vista del jugador, que precisamente decías al principio de que no considerabas que tuviera ahí formación financiera suficiente. Yo creo que eso es el primer paso, porque una precisamente de las conclusiones en la que siempre recoge el director de proyecto como que se extraen de los estudios es que hay una sobrevaluación o valoración de la gente, de los conocimientos que tiene financiero. El hecho de que se sea consciente de que hay que mejorar ahí, yo creo que es el primer paso para poder mejorar. Yo creo que ha introducido también un elemento muy interesante y es una forma de cómo podía llegar esa educación financiera a los jugadores. Posteriormente tenemos la intervención de don Manuel Castillo, el director del Diario Sur. Yo creo que la perspectiva del periodista que tiene esa visión de conjunto y sobre todo Manolo, pues que tiene una vinculación con el deporte histórica y su visión seguro que nos va a aportar mucho. Manolo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por invitarme, que al igual que Ignacio me parece muy interesante este asunto que rara vez, pues yo diría que aquí en Málaga es la primera vez incluso que se afronta, ¿no? Bueno, por no perder mucho tiempo y después de dar las gracias al Congreso por invitarme, yo como periodista y digamos persona vinculada al deporte de diferentes formas y facetas, voy a intentar dar una visión transversal de lo que vemos en el deporte. Y a través de algunos de mensajes telegráficos, ¿no? Como telegramas, por la idea de no extenderme mucho. Yo lo primero que creo que hay que hacer una diferenciación entre qué es la carrera profesional de un deportista. Se suele entender que la carrera empieza con su debut en el equipo profesional y termina con la retirada, ¿no? Cuando yo creo que la carrera de un deportista profesional empieza con la formación, se mantiene en su etapa de competición, la etapa competitiva, en la que evidentemente genera todos esos ingresos que hemos hablado anteriormente, y posteriormente hay un retiro activo, generalmente vinculado a la actividad deportiva o ya con un desarrollo profesional diferente, y en esos tres ámbitos en los que yo creo que la educación financiera y la formación
debe influir desde la formación como jugador, la parte de los años de competición y posteriormente en ese retiro activo que hemos hablado. Y yo creo que hay que diferenciar, y yo creo que Ignacio lo ha comentado anteriormente, que salvo deportes como el fútbol, el baloncesto y algunas que otras actividades, ¿no?, como el motociclismo o algunas otras, el hecho de ser profesional, hay una diferencia en cuanto a ingresos, pero no hay una diferencia en cuanto a esfuerzo y dedicación. Es decir, yo he tenido la oportunidad de vivir de cerca a lo mejor el baloncesto femenino, que tenemos aquí en este evento una representante, y el número de horas de implicación, el número de entrenamiento, el número de esfuerzos, podía ser igual o incluso superior al del deporte masculino, con lo que quiere decir que es aún más importante en esos deportes donde los ingresos económicos son mucho menores incidir en la formación. Para mí, la formación en un deportista profesional está la formación deportiva, está la formación académica y luego está la formación personal en valores y actitudes, ¿no?, que yo creo que tienen que ir interrelacionadas. Uno de los problemas que tiene el jugador es que vive en tres ámbitos: el club, el entorno familiar y luego su entorno de amigos y de personas relacionadas, desde representantes o personas vinculadas con su actividad. Y yo creo que el plan de formación debe ir en todos esos ámbitos, porque tan importante es la formación personal de un jugador como la formación de su familia. Al final, los grandes ejemplos de deportistas que han sabido tener una carrera profesional exitosa y luego en la retirada, pues, digamos, sacar esos frutos, rentabilizar todos esos frutos, son personas que han tenido un entorno familiar estable y un entorno familiar en el que le ha ayudado a desarrollarse como persona y como deportista. Desde el punto de vista periodístico, estamos, y por todo lo que vemos día a día, hay una cosa muy clara, y es que la formación deportiva de un deportista, de un jugador o de una jugadora, debe ir absolutamente de la mano de la formación académica. Y una de las cosas que en España se echa en falta es esa falta de sintonía o esa falta de colaboración entre los clubes deportivos o federaciones deportivas y entre la universidad o incluso la formación profesional. Hay otros países que tienen un modelo desarrollado, como Estados Unidos, diferente, pero aquí en España falta esa colaboración que permita a un deportista realizar todos sus entrenamientos, toda su formación deportiva y al mismo tiempo compaginarla con una formación académica, hasta el punto de que hay deportistas y hay universidades que son más un obstáculo para el desarrollo deportivo del jugador, porque incluso pues, el hecho de que la exigencia presencial en alguna asignatura pues, le impide el desarrollo deportivo, incluso le impide continuar su carrera. Aunque de eso seguro que Alfonso Reyes podrá hablar más, porque él hizo una carrera, y además de las difíciles, durante su etapa de jugador. Por no extenderme más, yo creo que uno de los grandes retos es el cambio de modelo, de modelo de relación entre los clubes deportivos, las federaciones y la universidad, insisto, también la formación profesional, con una implicación de los clubes. Yo tuve una hija mía, estuvo con 14 años estudiando en Irlanda, y le llamaba mucho la atención cómo en una de las asignaturas le enseñaba lo que era un cheque bancario, lo que era una cuenta corriente, lo que era un crédito. Eso que a nosotros y sobre todo a los participantes en este congreso les puede parecer una información, pues yo creo, muy simple, pues para muchas personas, incluso para los chicos más jóvenes, incluso para deportistas que no han tenido esa formación, es una información muy relevante. Y hablamos de las cuestiones más básicas. Si a partir de ahí ya saltamos a intentar gestionar un patrimonio en un espacio de tiempo muy corto, pues yo creo que evidentemente nadie podría negar cómo la educación financiera se convierte en un patrimonio valiosísimo para un deportista, y sobre todo para que una vez que termine su etapa de competición pues pueda no solo aprovechar todo eso, el rendimiento que ha tenido en su carrera profesional, sino además aprovecharlo en el resto de carrera no competitiva, pero a lo mejor vinculada al deporte que le queda. Así que esa es mi aportación en cuanto a la necesidad de repensar el modelo y las relaciones entre los clubes y federaciones deportivas y la universidad, incluso los propios colegios
y la formación profesional. Sí, muchas gracias, Manolo. La verdad es que todos los participantes vais apuntando cuestiones adicionales que efectivamente van ahondando en la necesidad y en la importancia de esta educación financiera en este ámbito de trabajo, y ideas muy interesantes en cómo abordarlo. A continuación, tiene la palabra Alfonso Reyes. Alfonso Reyes yo creo que nos va a dar una visión muy interesante, puesto que nos va a dar esa doble perspectiva de jugador profesional, que posteriormente da la perspectiva de un gestor, de presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, y que por tanto precisamente va a tener esa visión integral a la que hacía referencia antes Manolo, de una persona que ha jugado, que se ha formado y que ahora desarrolla una carrera profesional ligada al deporte, pero distinta a la del jugador profesional. Alfonso, por favor. Buenas tardes, un placer estar hoy en esta mesa redonda. Muchas gracias por la invitación y un abrazo, aunque sea virtual, muy fuerte tanto a Manolo Castillo como a José Manuel, que, como bien ha dicho, pues compartimos mucho tiempo y muy buenos momentos ahí en Málaga con Unicaja, de los que tengo unos recuerdos imborrables y muy cariñosos. Así que un abrazo reiterado. Bueno, pues me queda enfatizar un poco lo que habéis dicho, porque habéis apuntado factores concretos y muy acorde a lo que estamos hablando, empezando por, bueno, pues lo que ha dicho Manolo. Este es un mundo, el mundo del deporte no es solo el mundo profesional entendido como fútbol de primera, segunda y baloncesto, sino que hay muchos deportistas profesionales que no tienen la oportunidad, por desgracia, de arruinarse, como hemos visto en los deportes profesionales estadounidenses. Es decir, que no tienen la posibilidad de generar esos ingresos, esos enormes ingresos para equivocarse, sino que tienen que vivir día a día, y lo que hace, pues, a veces quizá esa sea la vida real respecto a esos profesionales que ganan tantísimo dinero y que, bueno, pues por malas decisiones o por suerte, pues no consiguen mantener ese patrimonio. Es cierto que el entorno familiar es fundamental. Mi experiencia personal así me lo demuestra. En principio, a falta de esa educación financiera que no adquirimos ni en el colegio y prácticamente poco en la universidad, y que es una de las asignaturas pendientes, que no creo que esté en esa nueva ley, la octava ya de la democracia, y no será la última, pero me parece que no va a ser la asignatura más importante. Pero creo que sí debería haber más formación en ese aspecto. Sobre todo porque a la hora de esa generación de recursos, a la hora de aplicarlos, pues no hay tantas opciones y no siempre vamos a acertar. No sé si está claro que la formación y la educación financiera es fundamental, pero no es solo lo único que necesitamos. También, como he dicho, es cuestión también de suerte. Lo digo porque si todos los asesores tuvieran la razón, pues nadie ni se arruinaría, todos tendríamos, al menos preservaríamos nuestro capital, nuestro patrimonio, y no es así. Por lo tanto, y el hecho también de saber que todos los asesores nos dicen que ellos son los mejores, que con sus fondos, sus negocios, todo es muy bueno. Por lo tanto, al final es uno mismo el que decide. Ya digo que para mí fundamental fue mi entorno familiar, que fue el que sobre todo, bueno, mis padres que me aconsejaron, lo tenían muy claro y yo también lo sigo teniendo. Lo primero, vivienda habitual. O sea, eso es. ¿Me oís? ¿Hola? Sí, Vale, muy bien, es que se estaba yendo. Entonces, esa es una de las cuestiones. Por otro lado, también como tengo esa doble vertiente de jugador, exjugador y ahora presidente de la Asociación de Jugadores, desde la Asociación de Jugadores hacemos mucho hincapié en la formación, no solo la financiera, sino en esa inversión en uno mismo, que también ha dicho Juan Francisco. Tu generación de recursos tiene que ir pareja a una inversión en tu formación, y para eso nosotros
le damos muchísima importancia porque después de la vida deportiva, que se concentra muy poco en un periodo muy corto de tiempo, vas a tener mucha vida laboral y tienes que saber lo que tienes que hacer después. Tienes que estar preparado para solventar o para poder cruzar ese abismo que se te presenta con la mayor facilidad posible. Entonces, bueno, ahora seguiremos o podremos debatir en la mesa redonda, pero yo creo que son puntos muy importantes. También esa generación en tan poco espacio de tiempo y además muy penalizada por Hacienda, lo ha dicho también José Manuel, con el tema del IRPF. Además, todo lo que se intente por parte de las autoridades, asociaciones, federaciones, ligas, que pueda beneficiar al deportista en el aspecto fiscal, ahora sabemos que es imposible, es políticamente correcto. Por lo tanto, va a ser muy contrarrestado o muy contestado por la opinión pública. Así que hay que seguir haciéndolo, sobre todo ese punto, que no todos los deportistas son millonarios, pero que hay que cuidar esa educación financiera y llevarla al máximo a todos los deportistas si es posible. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, por ofrecernos tu perspectiva de la necesidad de la educación financiera en el deporte profesional. A continuación va a intervenir Juan Díaz, entrenador de fútbol, que yo creo nos puede aportar la perspectiva precisamente de tratar con estos jugadores y ver un poco cómo ellos se desenvuelven en estos temas, y también es economista, por lo tanto nos va a dar esa doble perspectiva de ser entrenador y ver esos conocimientos económicos, cómo se están aplicando, cómo lo aplican estas personas a las que entrenan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Viendo ahora a Alfonso Reyes, con el que sigo por Twitter y he seguido su día a día, la educación financiera en este 2020 es un poco menos, ¿no? Porque con el tema del coronavirus, pues parece que la educación financiera o cualquier otro evento que no sea la enfermedad, pues parece que se va un poco al traste, ¿no? Yo voy a centrar mi intervención en el deporte base, que es el que me ocupa. En la actualidad, el Consejo Superior de Deportes solo tiene calificadas como competiciones profesionales la primera y segunda división de fútbol y la ACB de baloncesto. Aunque podemos decir también que se consideran profesionales a los deportistas que tienen un vínculo laboral con la entidad deportiva a la que pertenecen. ¿Cómo llegar a ser profesional en el deporte? ¿Se puede vivir del deporte? Adelanto que cualquier futbolista de primera división con 10 años en la categoría puede vivir el resto de su vida de esa corta vida laboral. Luego en el coloquio demostraremos con cifras la afirmación que acabo de decir. Y cuando hablo de futbolista profesional no estoy hablando de Messi, de Cristiano Ronaldo, que también, por supuesto, estoy hablando de cualquier futbolista profesional de primera o segunda división. Pero como me dedico a formar a los más jóvenes, voy a hacerle un guiño al deporte base en esta introducción. Cada temporada suelo darles una pequeña charla a los chavales a los que entreno, que introduzco con la siguiente frase. Algunos triunfan porque ese es su destino, pero la mayoría de los que triunfan lo hacen porque decidieron lograrlo. Para la primera parte de la frase les cuento los casos de Emilio Butragueño y Roberto Dueña, y para la segunda la historia de dos compañeros que tuve en el instituto. Emilio Butragueño jugaba al baloncesto en su colegio, pero como su equipo jugaba los domingos y él no podía asistir porque se iba con los padres a su casa en el campo, decidió jugar los sábados con el equipo de fútbol. Años más tarde le marcaba 4 goles a Dinamarca en el Mundial de México del 86, que todo el mundo recordará por la buena actuación de Diego Armando Maradona. Roberto Dueña, con 16 años, jamás había jugado en un club de baloncesto, jamás. Un entrenador de Fuenlabrada lo vio en una parada del autobús y debido a su altura, llegó a medir 2,21, le ofreció jugar a baloncesto en un club. A partir de ahí, una carrera plagada de triunfo en el baloncesto profesional, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona. Con respecto a los dos compañeros del instituto, que lo viví en primera persona, uno de ellos, Juan Ramón, con 15 años, era un crack jugando al fútbol. Destacaba muchísimo hasta el punto de que se fijó en el Real Madrid, que tenía la intención de ficharlo cuando acabara el curso escolar. El otro, Rafa,
más normalito futbolísticamente hablando, no destacaba, pero le gustaba el fútbol y se tomaba muy en serio cada segundo que jugaba. El que más destacaba, Juan Ramón, no le dedicó el tiempo y el esfuerzo que requería llegar a ser un futbolista profesional. No llegó. En cambio, Rafa quería ser futbolista y a base de trabajo llegó a jugar en el primer equipo de la ciudad, en el Málaga Club de Fútbol. Centrándome en el fútbol, ¿cómo crea un club a un futbolista profesional? ¿Cómo crea esa empresa ese producto final tan específico? Decía el director de la cantera del Málaga Club de Fútbol, Manuel Casanova, que en paz descanse, y con el que coincidí con él en mi etapa en el Málaga Club de Fútbol, que la cantera de un club es como un huerto. Él se dedicaba diariamente a buscar frutos para ese huerto. Seleccionaba los mejores productos para el Málaga Club de Fútbol, donde tendrían un cuidado escrupuloso y un riego diario para ser expuestos en un futuro en el césped de la Rosaleda. Y el producto final le daría beneficios a la empresa. En el fútbol profesional, la compra y venta de esos productos deja a un lado al factor humano, deja a un lado al futbolista. Y este suele perderse en la amalgama de situaciones financieras que nos traen hoy a este coloquio. Muy bien. Muchas gracias, Juan Díaz, por la perspectiva del fútbol, precisamente de cantera. A continuación, tenemos una intervención de Verónica Matoso, jugadora del equipo femenino del baloncesto Unicaja. Verónica, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle la invitación. Es un placer estar aquí y escuchar a todos los ponentes. Y bueno, como dijo Ignacio Sánchez antes, en mi caso también tengo 0 educación financiera. Llevo más de 10 años jugando profesionalmente a baloncesto y he apuntado un par de cositas que han comentado, como toma de decisión financiera, asesoramiento financiero, planificación financiera, invertir en futuro, cosas que en mi caso y en el del 80% de mis compañeras que llevamos tantos años dedicándonos a esto, más en femenino, ya les digo que no tenemos ni idea. Nos dedicamos en cuerpo y alma, por la mañana, por la tarde, todos los días festivos, y no nos da para vivir, obviamente, y nos da para lo que es la época en la que estamos ahora viviendo, pero el día que nos retiremos, pues inmediatamente nos tenemos que buscar un trabajo, lo que hemos invertido en algún máster, universidad o poco más. Pero bueno, una incertidumbre muy grande, que yo sé que hablo por muchas compañeras mías y compañeros también probablemente, de que no sabemos qué va a ser de nosotros cuando nos retiremos. Y bueno, antes hablaban de muchos jugadores con muchos lujos, muchas comodidades, ganando mucho dinero. En nuestro caso tenemos 0 lujos, 0 comodidades, muchas horas de guagua, bueno, autobús para ustedes, para viajarnos y desplazarnos y jugar partidos, muchas horas fuera de casa, lejos de la familia. Y bueno, y realmente lo que al final en mi caso me ha dado es lo que algunos han comentado, que son los valores humanos. Sí, es verdad que es injusto realmente, porque trabajamos igual, nos matamos, entre comillas, a entrenar todos los días y nos dedicamos en cuerpo y alma para ello. Y no tenemos ese mismo ingreso del que tanto hablan y el que tanto necesita, pues posiblemente ese asesoramiento, esa planificación. Y bueno, pues yo ahora tengo la suerte de que estoy en un club como el Unicaja, que sí es verdad que de todos los clubes en los que he estado es el más serio con diferencia, en el que sé que cuando me retire voy a tener pues ese famoso paro de unos meses de esa incertidumbre, pero bueno, la incertidumbre, en mi caso ya tengo 32 años, probablemente a lo mejor me queden 4 años como máximo jugando, y bueno, pensar ahora mismo en la vida laboral, más en la situación en las que actualmente estamos, pues la verdad que es muy complicado y a veces prefiero ni pensarlo tanto porque da miedo. Da miedo porque cada día te dedicas a una cosa y dejas muchas otras de lado. Y ahora en mi caso, que veo el final más cerca, pues mucha incertidumbre. Y sí es verdad que es muy interesante el congreso, porque sí es verdad que no tenía ni idea, al no trabajar nunca tema económica ni financiera a tan alto nivel, pues sí es verdad que me parece muy interesante. Y bueno, pues escuchando la verdad que muy atentamente todo lo que están diciendo y tomando pequeñas anotaciones,
porque sí es verdad que obviamente para los deportistas, sobre todo que manejan esas cantidades, me parece de broma de que a los años pierdan ese dinero o se queden tirados en la calle, como muchos deportistas se han visto, viéndolo desde mi punto de vista, que es del lado opuesto, que en el que lo que ganamos es prácticamente para el día a día y para los pocos meses de verano que tenemos libres. Entonces, bueno, nada, una vez más, muchas gracias por la invitación y aquí sigo atenta a escuchar todos los ponentes que quedan y poco más. Muchas gracias, Verónica, por tus palabras, por tu perspectiva, por tu sinceridad a la hora de hablar de cómo tú ves tu futuro, tu perspectiva. Yo creo que coincide un poco con lo que decía Manolo antes, ¿no? De vuestro esfuerzo, el esfuerzo de cualquier deportista, en el caso femenino como es el tuyo, de que os esforzáis igual o más que los deportistas masculinos y sin embargo, bueno, pues el rédito, yo creo que simplemente ya con el hecho de que gente tome conciencia de la importancia de la formación y de la formación financiera para los deportistas, yo creo que ya el objetivo del propio Congreso pues ya estaría cumplido, así que me ha gustado mucho tu intervención y yo creo que, bueno, que ahora en el coloquio pues seguiremos avanzando en este tema. A continuación va a intervenir Lourdes Melero, presidenta del Club Balonmano Antequera. Bueno, Lourdes nos va a dar la perspectiva, ¿no?, de una gestora, un dirigente de un club deportivo que a diario pues tiene que tratar con deportistas y bueno, analiza y negocia con ellos y por tanto tendrá una perspectiva de la necesidad que tienen de educación financiera y del nivel de educación financiera de los deportistas con lo que trata. Por favor. Buenas tardes. Bueno, yo agradeceros estar aquí como ponente y nada, muy interesante el coloquio. Bueno, yo represento a un club de jugadores no profesionales. Realmente su ingreso no tiene nada que ver con lo mejor con los grandes clubes que hay aquí. Yo lo que siempre insisto muchísimo es en su educación, en su formación educativa para el día después de terminar el deporte, ¿no? Casi todos los jugadores que hay en nuestro equipo, que es un club no profesional, son estudiantes universitarios. Yo siempre cuando llegan, insisto, pues sobre todo a los jóvenes que llegan, que, no sé, algunas veces el tema familiar creo que es muy importante que haya un apoyo ahí y que insista muchísimo. Igual que yo cuando llega alguien, oye, ¿qué estudias? ¿Qué estás haciendo? Los jóvenes sobre todo, ¿no? Normalmente, pues nada, esto es muy feliz, jugar y estar nada más que al día a día, ¿no? Entonces, yo siempre he insistido mucho en su formación académica, incluso algunos hemos dicho, bueno, si tú no quieres estudiar bachiller por la edad que tienes, 16, 17 años, tienes que hacer un curso de inglés, alguna formación para el día después, porque el tema deportivo es algo que es una carrera muy precoz, que puede cortarse en cualquier momento, ¿no? Una lesión, una discrepancia con el club, no se puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, también insisto mucho en el tema de inversión financiera. Bueno, pues imagino que mi club no tienen para pensar en esos aspectos, ¿no? Pero pienso que es muy importante, sobre todo porque la gente joven puede llegar a estar en la élite y puede verse que no tiene educación ninguna, no sepa nada cómo gestionar sus inversiones y entonces habría que hacer mucho hincapié en esto. Yo imagino que desde la federación es verdad que deberían de no sé, dar unas charlas, crear, no sé, o sobre todo en las concentraciones de los más que sobresalen más en el deporte, deberían de incluirle también algo en formación financiera. Y nada más, agradecer este coloquio y nada, me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por la perspectiva de directiva del Club de Balonmano Antequera. A continuación tiene la palabra Juan Porra, deportista del Club Unicaja Atletismo Jaén. Él, bueno, pues lleva tiempo militando en el club, tiene numerosos méritos deportivos y yo creo que está también en puestos de gestión del propio club y creíamos que su perspectiva iba a ser muy interesante para este coloquio. Juan,
Cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la oportunidad que se me da y la invitación por parte de Dufinet para poder participar en este congreso y sobre todo bueno, para intercambiar y sobre tan importante y tan útil en la vida diaria que es la educación financiera. La educación financiera, bueno, no voy a reincidir en la importancia que tiene, porque ya se ha dicho, ya se ha acreditado suficientemente en todo lo que han dicho hasta ahora los ponentes. Sí que es verdad que es un tema que no está suficientemente valorado, porque la educación financiera es una cosa que es primordial. Sobre todo hay que tener ciertas nociones básicas sobre conceptos económicos y financieros que la inmensa mayoría de la población no tiene, y en particular los deportistas profesionales. En mi caso, yo vengo de un deporte minoritario que, salvo bueno, algunos atletas de ciertas pruebas, que sí que es verdad que pueden llegar a ganar importantes cantidades de dinero, el 99% pues no es así, ¿no? Pero precisamente por eso es importante que ganes mucho o poco, que optimices tu rendimiento, que optimices tus recursos. Y para eso, precisamente, pues necesitas tener ciertas nociones pues, para saber pues, cómo funciona el dinero, sencillamente. Tienes que saber, tienes que conocer cómo funcionan los productos financieros que te puedan ofrecer, saber lo que significan ciertos conceptos básicos sobre economía, ¿no? Hay gente que es que no sabe ni lo que es un plan de pensiones, no sabe ni cómo funciona. Entonces es muy importante que ese tipo de cosas pues, lleguen a la población en general y sobre todo a los deportistas en particular. Bueno, reiterando algunas de las cosas que se han dicho aquí, hay datos absolutamente demoledores. Con el tema de la NBA, por ejemplo, Sports Illustrated hace unos años sacó un estudio que a los 5 años, después de retirarse, el 60%, 2 de cada 5 deportistas, no eran capaces de pagar su factura. Y en la NFL, en el fútbol americano, el porcentaje subía hasta el 79%, casi 4 de 5, casi 4 de cada 5. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que muchos deportistas que ganan mucho dinero, pues tienen todo un ejército de asesores de todo tipo, incluyendo, por supuesto, los financieros, pero al final el que decide eres tú. Y si no sabes no tienes ciertos conceptos básicos, pues te puedes equivocar, porque claro, tú tienes varias opciones y tienes que saber administrar tu patrimonio, porque como no lo administres bien, sea mucho o poco, vuelvo a repetir esa idea, porque si tú ganas poco y optimizas bien tus recursos, pues puedes sacarle bastante rendimiento. Y sin embargo, hay otros que pueden ganar mucho dinero y que si tienen una deficiente administración, pues pueden acabar, pues como ya hemos dicho, totalmente arruinados, ¿no? Es verdad que también, como se ha dicho aquí, sería muy conveniente que hubiera cierta enseñanza sobre los conceptos, al menos más básicos, en cuanto a productos financieros, a diferentes alternativas, para que los deportistas pues, supieran a qué atenerse, ¿no? Cómo manejar su dinero, cómo manejar sus recursos y poder, pues, lógicamente, sacarle el máximo rendimiento. Y eso, aquí en España, bastante menos que en otros países, pues no hay cultura financiera. No le damos la importancia que tiene, tanto para la población en general como, sobre todo, y en particular, para los deportistas. De hecho, bueno, según las estadísticas, estamos por debajo del resto de los países de la Unión Europea en cuanto a nivel de comprensión de conceptos básicos financieros, ¿no? Y económicos. Y es que hay gente que no sabe lo que es, pues no sé, la rentabilidad, la liquidez, el riesgo, no sabe asociarlos a los diferentes productos financieros. Tampoco sabe cómo funcionan pues, los canales financieros, económicos o bancarios, y es muy importante que al menos sepan diferenciar las cosas, diferenciar los conceptos para poder
hacer una correcta administración de sus recursos, de su patrimonio. Muy bien, Juan. Pues muchas gracias por tu intervención y por tu perspectiva de la educación financiera. Ya para cerrar esta primera ronda de intervenciones, para después, posteriormente, empezar el coloquio, va a intervenir Sergio Scariolo. Ya lo conocéis, ha sido entrenador de numerosos equipos y él, por tanto, nos va a dar una visión muy interesante, seguro, de cómo ve en cuanto a las necesidades de la educación financiera en el deportista profesional y también su percepción de cuál es ese nivel de educación financiera en lo mismo. Sergio, tuya la palabra. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo creo que una experiencia interesante, desde luego, es la experiencia o la iniciativa de la NBA, que ya desde hace unos cuantos años hace obligatorio un cursillo repetido 2 años seguidos para los jugadores que empiezan a jugar profesionalmente en esa liga. En el cursillo se le enseña y se le da instrucciones sobre muchísimas cosas y he intentado hacerme con lo que directamente atañe la educación financiera, porque es un capítulo bastante importante de lo que ellos intentan trasladar a sus jóvenes jugadores, ¿no? Y evidentemente el concepto de hacerlos conscientes de que la duración de una trayectoria es limitada y que no durante toda su trayectoria ganarán lo mismo, que puede que haya momentos muy buenos, pero también que haya momentos mucho menos buenos, y que el concepto no tiene que ser tanto gano, tanto gasto, sino que hay que ir más a las necesidades con un pequeño margen, ¿no? para el disfrute, esos pequeños lujos que obviamente un jugador de 20 años, 19, 21, que si tiene dinero quiere poder tener, pero con una idea de proveer y pensar en los años en los que su ganancia no serán las mismas y cuando sobre todo terminará de jugar, ¿no? Una cosa interesante es la de hacerles entender desde el primer momento que su esfuerzo, que es respetable y es importante y es desde el punto de vista deportivo digno de grandísima admiración, pero no es proporcional a su ganancia. Es decir, que nosotros ayer drafteamos como Toronto Raptors un chico que se llama Malachi Flynn, que tiene 22 años, además llega relativamente tarde por cuanto ¿no? Eso, por el hábito de llegada de los jugadores jóvenes de talento ahora en esta liga, y evidentemente le enseñarán que por cuanto va a entrenar igual más que LeBron James, igual 2 veces más que LeBron James o 3 veces más que LeBron James, ganará 20 veces menos que LeBron James. Y eso no tiene que ser una fuente de frustración o una fuente de búsqueda a veces un poco poco ordenada, ¿no? de cómo ganar más por caminos que no son los de intentar poco a poco crecer y mejorar sus contratos. Eso lo digo porque muchas veces me pasa de escuchar opiniones de deportistas, repito, súper respetables, pero que dicen, yo entreno 6 horas al día, 4 horas al día, y ese entrena lo mismo, o incluso menos, ¿y por qué yo tengo que ganar tanto menos? La cuestión, una parte de la educación financiera es hacer entender a la gente que la gente gana en cuanto produce, individualmente o colectivamente. Que la gente, los espectadores, van a ver los partidos de LeBron James y no los de Malachi Flynn. Igual algún día lo harán. Y que, por ejemplo, dentro de una federación, igual los recursos que se producen en un porcentaje altísimo vienen producidos por una determinada, un determinado equipo, pero que todos los equipos de cantera, etcétera, etcétera, luego disfrutan de los recursos generados por ese equipo. Y, por supuesto, nadie se tiene que sentir al revés, tiene que estar todo el mundo agradecido
Porque el equipo que consigue, o el profesional o el atleta dentro de un club, que consigue generar para ese club, para esa federación, la gran mayoría de los recursos, casi siempre luego reparte estos recursos también, repito, en las categorías inferiores, en los equipos que realmente tienen menos posibilidad de ganar recursos. Ese es un aspecto que también merece la pena ser destacado. Y finalmente, hay una cosa también que me ha parecido muy interesante, al menos, que hay gente que llega realmente a ganar bastante dinero con un nivel no de educación financiera, sino de educación, de educación general, de cultura general, extremadamente baja y limitada. Entonces, un punto importante de la NBA ha sido no intentar enseñar educación financiera igual avanzada a chavales que igual le cuesta leer, escribir correctamente o hacer una multiplicación, una división, sino intentar darle criterios para saber en quién confiar. Porque al fin y al cabo, un jugador que juega 5 veces por semana, entrena, viaja, está metido en esa vorágine competitiva, no tiene tanto tiempo para estudiar, o igual no tiene preparación, le quedan todavía 2 peldaños para llegar a ser uno que entiende de algo como los que tenemos una carrera, por ejemplo, aunque no nos dediquemos al mundo de la finanza, podemos entender, ¿no? Entonces, un criterio bueno también es enseñarle a confiar. Entonces, sabemos que tú no vas a ocuparte directamente de tus inversiones, pero a ver si puedes alcanzar ese mínimo de nivel para abrir los ojos y, sobre todo, para saber cómo elegir las personas en las que confiar, que al fin y al cabo, en la grandísima mayoría de los casos, nos guste o no, estamos hablando de lo que pasa en la realidad, serán los que van a manejar el patrimonio de estas personas, de estos jugadores. Muy bien, pues Sergio, muchísimas gracias por tu perspectiva, desde la perspectiva internacional y de cuál es la práctica que se hace ahí en la NBA. Pues es muy interesante, incluso para importarla como una buena práctica o no aquí en España. Han terminado todas las intervenciones, todas han aportado un punto de vista muy interesante. Ahora, posteriormente, la idea es mantener un coloquio con las principales cuestiones que se nos susciten. Ahora yo creo que el director del proyecto quería hacer una reflexión con respecto a lo que se ha hablado, ¿no? Y ahora, a continuación, pues ya empezamos con el turno de preguntas. Sí, muchas gracias. Yo me sumo a las palabras de Sergio. Creo que han sido todas unas intervenciones muy valiosas, muy instructivas. Yo he tomado nota de todo lo que he podido. Se ha abierto un abanico muy amplio de temas, pero yo creo todos de sumo interés, que yo creo que, aunque no ahora, nosotros lo ponemos en agenda para ir abordándolo, ¿no? Por tanto, quiero, además de la participación, agradecer especialmente todas esas aportaciones que habéis tenido. Se han puesto en relieve cosas muy interesantes, en algunos casos se han reiterado por algunos intervinientes. Efectivamente, somos conscientes, esta mesa estaba centrada en principio en el deporte profesional más de élite, incluso la primera expresión que utilizamos fue la de deportistas de élite, luego rebajamos a profesional, pero somos conscientes de la gran heterogeneidad que existe en el mundo del deporte. Nuestra pretensión es no limitarnos a ese segmento tan singular, sino ir abriendo todo el espectro. Somos conscientes también, como se ha dicho por parte de algunos deportistas, que no hay una correlación entre el esfuerzo y la retribución. Ese es un problema que no se circunscribe al mundo del deporte, sino que lo observamos en todo el mercado laboral. Sabemos que hay profesionales sumamente valiosos, cirujanos sumamente cualificados que salvan vidas y que tienen unas retribuciones que son muy pequeñas en comparación con las grandes estrellas. Vivimos en una sociedad, como ha dicho Sergio Scariolo, donde lo que se valora es un producto, y las nuevas tecnologías, algunos productos lo han elevado a categoría mundial gracias a la televisión y a todas las nuevas tecnologías, y eso hace que algunos deportistas pues tengan un producto que es muy valorado en el mercado, hay mucha demanda y eso explica sus grandes retribuciones, no porque tengan mayor o menor esfuerzo, pueden tener una cualidad. Hay algunos economistas que proponen, por ejemplo, que las superestrellas
del tenis o del automovilismo, que hoy día tienen unas retribuciones que son exorbitantes, consideran que ahí sí está justificado que se ponga una carga impositiva muy elevada porque no están haciendo ningún esfuerzo, están obteniendo una renta que proviene de esa situación, de esa revolución que ha habido en los medios de comunicación. Djokovic, por poner el ejemplo que ponía ese economista al que yo me refería, si hubiese nacido hace 60 años, pues sería una persona con una retribución muy modesta y, sin embargo, hoy él y otros pues, se aprovechan de esa situación. Por tanto, somos conscientes de esa heterogeneidad que existe. Precisamente, la educación financiera es necesaria para que esas personas que tienen ese privilegio de obtener mucho ingreso, pues lo puedan administrar adecuadamente, pero también lo es, como se ha señalado, para otras personas con ingresos más modestos y que tienen que preocuparse de una presupuestación ya no ya a medio y largo plazo, sino incluso a corto plazo. Y se deriva también de lo que se ha expuesto que algunos deportistas que no tienen la suerte, son deportes más minoritarios, de obtener esos ingresos, a pesar de su sacrificio, que yo creo que es igual o mayor en algunos casos que los deportistas de superélite, yo creo que tienen que apostar, van a tener pocas posibilidades de generar activos financieros. Como decía Juan Francisco, el principal activo va a ser el capital humano que tendrán que aprovechar y cuidar para poder desarrollarlo luego en el ámbito del deporte o en alguna actividad empresarial u otro tipo, porque yo creo que es una de las pocas de las salidas que tienen a su alcance. Coincido cuando Alfonso ha comentado que al final, por mucha información que uno tenga, lo que se trata es que cada persona sea la que decida en última instancia. O sea, yo hablaba de lograr un nivel mínimo de confianza. Nosotros lo que pretendemos no adoctrinar a nadie, no generar tampoco comportamientos automáticos, sino procurar que cualquier ciudadano, en este caso procuraremos que cualquier deportista, conozca unos criterios mínimos donde se pueda desenvolver, por lo menos que sea capaz de plantear las preguntas básicas a su asesor, entender la información básica y estar atento, porque al final la responsabilidad es suya. Hemos visto situaciones fiscales donde es verdad que una persona confía sus gestiones fiscales al asesor, pero al final el que tiene la responsabilidad ante la hacienda pública, si no cumple la normativa fiscal, es el propio deportista. También yo creo que hemos aprendido en este breve repaso que tenemos que atender a las fuentes adecuadas de los datos de los deportistas. Se han dado ahí distintas cifras, por eso yo creo que es bueno contrastar y utilizar fuentes fiables. Yo me he ido a la del artículo que comentaba del American Economic Review, donde para el NFL dan unos porcentajes, afortunadamente, si es así, yo entiendo que es así, mucho más favorable para los propios deportistas, que, como decía, a los 12 años se habla ahí de un 15,7% de vulnerabilidad económica. Pero, en cualquier caso, se trataría de contrastarlo. Coincido también con Manolo cuando habla de que el modelo ideal es combinar los estudios con el deporte, aunque yo creo que eso no quita, porque a pesar de ello, en Estados Unidos, de funcionar bastante bien ese modelo, sin embargo, tienen un déficit de formación financiera. Yo creo que, en cualquier caso, la formación económica y financiera ha estado abandonada y es algo que nos afecta a todos, ya seamos ciudadanos normales o seamos deportistas, ¿no? Bueno, son cosas que yo creo que es muy interesante que se han suscitado y que nosotros, desde luego, vamos a intentar poner en marcha próximamente. Muy bien, pues ahora si os parece, podemos empezar un turno de preguntas, de sugerencias. No sé si como consecuencia los propios ponentes, al escuchar a otros compañeros de intervención, pues se les suscita alguna cuestión que quieran decir como consecuencia de esas intervenciones. Sí, Manolo. Yo digo, por deformación profesional empiezo preguntando yo, ¿no? Bueno, yo creo que la educación financiera, para empezar, es que no solo los deportistas, es que en general la población no tiene educación financiera. O sea, en general, ¿no? Yo creo que un déficit de este país, que en el caso de los deportistas se ve acrecentada por el hecho de que en un periodo corto de tiempo tienen que administrar una serie, los que lo consiguen, claro, una serie de rentabilidad económica para toda su vida, ¿no? Esa es la gran dificultad. Pero yo la pregunta que quería lanzar especialmente a los dos, bueno, todos son deportistas, pero digo a los dos deportistas en activo, como Verónica e Ignacio, que, es decir, ¿qué creen ellos que cuál sería la solución para que paralelamente a su carrera deportiva ellos pudieran encontrar no solo esa formación financiera, que insisto, yo creo que es un déficit de toda la población, sino una especie de plan de carrera que le permitiera, paralelamente a su carrera deportiva, ir poder desarrollando
una serie de formaciones que le permitieran incluso, porque yo creo que a todos los que practicamos un deporte nos gusta quedarnos luego en el ámbito de ese deporte, ¿no? ¿Qué solución verían ellos o cómo verían, qué habría que hacer para que, paralelamente a vuestra actividad competitiva, pudierais haciendo ese plan de carrera que os permitiera pues no mirar el futuro como si fuera el abismo con el que hablaba Verónica, ¿no? de no saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál creéis que sería esa solución? Estáis ahí los dos, yo creo que empiece uno, ¿no? Yo qué sé, uno de los dos. Ignacio, si te parece, ¿no? ¿Me oís? Sí. Hola. Bueno, sí, pues es que como han sido muchos temas y respecto a esto, yo creo que es necesario, no sé si por parte de las federaciones, por parte del Consejo Superior de Deportes o por parte de los propios clubes, como hemos dicho, digamos, formar con un nivel básico para que cuando el deportista, en este caso, se acabe su carrera deportiva, pueda seguir, digamos, gestionando, porque, bueno, todos conocemos diferentes casos de diferentes atletas en todos los deportes en los que cuando han terminado su carrera tienen cero. Yo, de hecho, tengo compañeros que tienen cero estudios o tienen la ESO o no tienen ni el bachiller. Otros, personalmente me he formado, pues también influye el aspecto familiar, ¿no? De cómo, la situación familiar de cada uno. Y es cierto que no sé de qué manera, pero o con el tema de la universidad, promocionar que si eres deportista profesional o de alto nivel, sin importar lo que ganes o lo que dejes de ganar, tenga esa formación digamos, de poder gestionar el futuro, ¿no? De tu carrera, porque hay un momento en el que se acaba y tienes que gestionarlo. Entonces, yo personalmente no sé quién se podría hacer cargo de esas pequeñas formaciones o si hacerlas, o si crear una asociación financiera de todos los deportes, es decir, porque no tiene por qué ser el voleibol por un lado, el baloncesto por otro, el fútbol por otro. Al final, creo que la misión es la misma, que todos los deportistas sean conscientes, ¿no? Y tengan ese mínimo de educación para poder desarrollarse. Y bueno, creo que esa es mi opinión al respecto. Verónica, tu turno. A ver. A ver, sí, bueno, sí es verdad que es difícil buscar algo que se pudiera meter ahí en medio. Sí es verdad que en femenino, por ejemplo, ya te digo que el 90% de las jugadoras, hablo de baloncesto sobre todo, ya te digo que siempre las que hacen carreras, si no hacen cursos de formación profesional, que siempre estamos en continuo contacto con la formación, porque sabemos que sí o sí, cuando nos retiremos, semana arriba, semana abajo, vamos a tener que entrar en la vida laboral si queremos seguir dependiendo económicamente de nosotras mismas. Entonces, no sé si sería bueno a lo mejor crear un programa de adaptación a eso, porque sí es verdad, por ejemplo, en mi caso, yo he hecho un máster de gestión deportiva, he hecho varios cursos y demás, pero bueno, sí, lo acabé a lo mejor el año pasado, pero ponle dentro de 4 años, cuando yo me retire, ese curso va a estar obsoleto. Entonces, no sé si a lo mejor el club o las federaciones, la verdad que es muy difícil, yo creo que organizar un programa de este tipo porque somos muchísimos deportistas, tanto masculinos como femeninos, entonces no sé realmente cuál sería la mejor herramienta para ayudarnos en esa nueva vida laboral. Yo sigo en mi cabeza, siempre hay mucha incertidumbre y bueno, supongo que hasta que no llegue el momento, pues disfrutar mientras podamos de lo felices que somos, de lo que es la vida del deportista y seguir formándonos todo lo que podamos, porque sí es verdad que a la hora de la verdad vamos a entrar a la vida real, como digo yo siempre, que al final nosotros estamos en una burbuja de entrenamiento, de competición y no somos conscientes de la realidad, de un trabajo fijo y algo realmente mucho más serio de lo que obviamente, entre comillas, digamos que es el deporte, que es algo más paralelo, que sabemos que su fin llega tarde o temprano, una lesión o deja de tener las mismas cualidades o cualquier tipo de esto. Entonces,
No sabría muy bien cuál sería la herramienta perfecta, pero bueno, ojalá la verdad que la hubiera. Nos ayudaría muchísimo. Gracias, Verónica. A lo mejor Juan Porra tiene su doble versión de deportista, ¿no? Y gestor, ¿no? Puede aportar algo, ¿no? Ahí, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho ellos, pero yo no circunscribiría el problema o la formación solo a los deportistas, porque el problema existe para toda la población. Tenemos que pensar que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar decisiones financieras adecuadas, ¿no? Podemos pensar a la hora de pedir un préstamo, una hipoteca, suscribir un plan de pensiones. Hay gente que no sabe lo que es, por ejemplo, el interés compuesto, no sabe cómo funciona la inflación o cómo funcionan otro tipo de productos financieros que son básicos, ¿no? Para nuestra vida diaria. Y no ya, digamos, para el que quiera montar una empresa, ya sea una persona normal, entre comillas, o un deportista que quiere pues, emplear el dinero que ha ganado montando una empresa, ¿no? Para rentabilizar su patrimonio. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Sergio sobre la metodología que tienen en la NBA. Yo no lo circunscribiría al mundo de los deportistas, ni siquiera a los profesionales. Yo creo que eso sería conveniente para todo el resto de la población. Una cosa muy básica, muy elemental, pero que por lo menos la gente sepa pues, dónde se está moviendo, cómo se mueve el dinero, ¿no? Cómo se va a emplear sus recursos económicos. Porque sí que es verdad que para eso están también los asesores, en los que pues, bueno, nos confiamos más o menos, pero al final la decisión la tienes que tomar tú. Te dan varias opciones y si no tienes ciertas nociones, aunque sean básicas, pues te puedes equivocar, ¿no? Porque uno también, aunque tenga varias opciones, nunca sabes cuál va a ser la adecuada para tus intereses, ¿no? Entonces, centrado en el mundo de los deportes, en el mundo de los deportistas, me parece bastante interesante, pues eso, hacer una serie de cursillos, una formación elemental, básica, muy normalita, pues para que los deportistas pues tengan las nociones más básicas para saber pues cómo pueden rentabilizar sus recursos. Gracias, Juan. Tenemos una pregunta que nos dirige alguno de los congresistas, si os parece os la lanzo. Dice, ¿cómo es el impacto financiero del COVID en los deportistas? Yo como preámbulo, simplemente, vosotros tenéis una experiencia directa, habría que decir que realmente el impacto de la pandemia es terrible porque nos ha introducido en una crisis como nunca se había dado en la historia. Estamos acostumbrados a haber vivido, incluso en una época ya pretérita, crisis de demanda, la típica o la famosa crisis de los años 30, sobre todo en Estados Unidos, la Gran Depresión, crisis de oferta, como la vivida a raíz de la crisis del petróleo en los años 70 del pasado siglo, pero es que el coronavirus nos ha introducido en una crisis tanto de oferta, se ha paralizado la actividad productiva, en algunos casos de manera impuesta, y una crisis de demanda, por tanto, es el peor de los escenarios. Entonces, eso indudablemente tiene un impacto muy grande, sobre todo en actividades como los servicios donde se requiere un contacto entre el productor y el público. Gracias a los medios de comunicación, a las televisiones sobre todo, Internet, etcétera, eso se puede contrarrestar en parte en el deporte, pero de entrada el impacto es terrible. Yo creo que si podéis contestar respecto a vuestra experiencia y también, por supuesto, las otras personas que están aquí presentes. Pues si os parece, empiezo yo con el tema de lo que estamos viviendo, en una situación que no solo es, bueno, por supuesto, la crisis sanitaria, que es la más preocupante y la que pues nos tiene a todos en vilo, pero bueno, esa crisis sanitaria lleva también pareja tanto la económica como la social, en el caso de España. La económica estamos viendo la punta del iceberg, por desgracia creo que todavía queda mucho, y ha afectado a todos los sectores productivos, especialmente también al deporte, que no deja de ser un sector muy importantísimo, pero no, bueno, aunque sí se ha denominado esencial, pero no es vital. Entendemos que no es algo vital porque al final es entretenimiento, es cultura y muy importante, pero no prioritario como algunos lo pueden entender. En nuestro caso, en el caso del baloncesto profesional en España, pues desde marzo pues ha habido ERTEs, ha habido
recortes salariales, ha habido situaciones muy complicadas que pudieron solventarse, bueno, en parte y de forma exitosa con la burbuja de Valencia, en la que se jugó la fase final de la Liga CB, que fue un éxito para todos, pero gracias a, bueno, al compromiso de clubes, jugadores, médicos, un protocolo muy exhaustivo que no siempre, bueno, no acompañado por el del CSD, que parece que estaba simplemente, bueno, ideado para el fútbol profesional y dejaba al resto de deportes aparte. Pero bueno, aún así pudimos salir adelante y fue todo un éxito. Ahora mismo hemos empezado la temporada pues con muchos casos también, aplazamiento de partidos, sobre todo problemas que derivan de la presencia de muchos equipos en competiciones europeas, que tienen, por ejemplo, en Euroliga hay 10 países en competición, por lo tanto, y cada uno tiene su protocolo. Vemos que de Rusia puede haber muchos contagios, Turquía, varios países. Por lo tanto, es muy difícil controlar. Si es ya difícil controlar una competición en un país, pues hacerlo en 10, más complicado todavía. Pero bueno, lo importante es que se siga jugando, aunque sea sin público. Ojalá pronto podamos ver ya gente y podamos disfrutar del deporte en directo, pero bueno, hasta entonces lo importante es que las competiciones se sigan disputando y es un problema que si tenemos el deporte profesional, entre comillas, porque cuando digo profesional ya sabéis lo que se denomina profesional, aunque todos los deportistas que estáis aquí y muchísimos más son profesionales porque hacéis del deporte vuestra vida, pues espero que se solucione pronto. También es un ejemplo, por supuesto, Sergio, pues es un ejemplo claro de lo que se hizo en la NBA, que ha sido también otro rotundo éxito. Aquello ya es a otro nivel, pero yo creo que lo que se hizo aquí en la CB pues fue un buen ejemplo de lo que, bueno, haciendo las cosas relativamente bien, pues se puede llegar a alcanzar. Sí, quiero añadir una cosa que, como muchas veces nos han enseñado, ¿no?, de las crisis, si bien entendidas, si bien estudiadas, muchas veces se pueden convertir en oportunidades y que invertir cuando se puede, obviamente. En momentos de crisis muchas veces puede ser la opción ganadora. Efectivamente, el ejemplo de la NBA, obviamente con medios a disposición, pero todo puede ser proporcional y relativo a lo que uno puede hacer, ha sido el ejemplo de la única competición que en cuanto ha vuelto a arrancar en todo el mundo, en todos los deportes, en cuanto ha vuelto a arrancar, ha terminado exactamente donde tenía que terminar, sin un caso positivo de positividad al virus, sin un retraso, bueno, con un retraso de un par de días debido a lo que pasó por un tema de justicia social que no tenía nada que ver, digamos, con el COVID, ¿no? Es decir, que la NBA decidió invertir una cantidad importante de recursos para crear esta burbuja, este ambiente súper seguro, donde llevar a cabo su competición para que no se viera afectado más aún de como ya por la ausencia de taquillaje, ¿no?, de presencia de espectadores en los pabellones, que no se viera afectado más aún por la desaparición de las televisiones o la reducción enorme de la contribución de las televisiones, porque los partidos no se podían celebrar, no se podían retransmitir o no se podían retransmitir cuando se había pactado en los contratos. Es decir, una inversión para hacerlo muy bien, pero que al final ha tenido un retorno de una minimización hasta cierto punto, digamos, de los daños causados por el COVID, porque la intuición y la visión de la NBA fue la de vamos a hacer la cosa muy bien, aunque nos cueste gastar un poco más de dinero, pero para al menos permitir que la competición llegue a cabo, termine, y los ingresos de televisión, que son los únicos que nos quedan, se vean mantenidos y protegidos. Sí, al hilo de varias intervenciones, José Manuel decía que la educación financiera no pretende adoctrinar. Alfonso Rey ha hablado de sus asesores, José Antonio también ha hablado de los asesores. Entonces, la verdad es que en este contexto que parece que educación financiera es donde invertir, yo
como no sabría dónde invertir. Lo que quiero dar son unos datos, porque la pregunta para los deportistas profesionales, no sé si esto es bueno o malo. ¿Y dónde invierten? ¿Dónde podemos invertir? Mirad, los fondos de pensiones en los últimos 10 años, la rentabilidad media no ha sido del 2,85, que parece una cosa muy pequeñita, ¿no? Los fondos de inversión, la rentabilidad media en los últimos 10 años del 1,67. Oye, bien es cierto que con la magia del interés compuesto que comentaba José Antonio, bueno, pues 10.000 euros de hoy al 2,85, pues dentro de 10 años son 13.000 euros, ¿no? Pero la vivienda hoy vale menos que en 2008. Quiere decir que es que ¿dónde se puede invertir hoy en día, ¿no? Y después, un pequeño comentario. Estamos finalizando y en este contexto de educación financiera, que yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo no han caído, el sueldo medio en España está en 2.000 euros al mes. 40 años trabajando sin parar, que en España parece difícil, de 27 a 67, no llega esa persona al 1.000.000 de euros durante 40 años trabajando. Un sueldo de 3.000 euros, que ya parece un sueldo muy bueno y que lo firmaría el 90% de las personas que nos estén viendo, 40 años de 27 a 67, pues está hablando de 1.440.000. Lo digo por poner en contexto cuando hablamos de la grande cifra de los deportistas profesionales. Como se está acabando el tiempo, no quiero acabar con uno de los casos que tenía preparado, el de Nazario, el de Ronaldo Nazario, el programa de Universo Valdano, porque no solamente se aprende de finanzas vía libros, pues vía prestando atención a la actualidad, leyendo periódicos, viendo la tele, se puede aprender. El programa de Ronaldo no solamente pone de manifiesto la enorme capacidad de superación y de sacrificio de esta persona, es que cuando termina el fútbol, como no le gustaba ser entrenador, se fue a aprender a Londres 2 años gestión y marketing y decidió que quería seguir en el fútbol, como decía Manolo. Pues intentó comprar un equipo americano. Como era muy caro, decisión financiera, ¿verdad? Pues no compró el equipo americano. Le salió la oportunidad al tiempo de comprar el Valladolid y compró el Valladolid. Decisión financiera. No ha hecho ni hizo ninguna locura cuando compró el Valladolid ni la va a hacer ahora. Y bueno, eso lo quería comentar. Me gustaría intervenir a mí también al hilo de lo que dice Juan Francisco. Está hablando de con el dinero que gana un deportista de élite, porque la primera idea fue deporte de élite y no profesional, aunque profesionales son todos, evidentemente. Pero está hablando que con un sueldo de un jugador de primera división puede vivir bien, como decía él antes, él y toda su familia durante el resto de su vida. Yo he sacado unos datos de salario mínimo de un jugador de primera división, es 155.000 euros, que seguramente algún deportista de los que están aquí lo ven como algo muy lejano. 155.000 euros de salario mínimo, no nos olvidemos. En segunda división ese salario es de 77.500 euros. Pero voy más, el salario medio, datos del año 2018, salario medio del peor club, peor en términos económicos, de primera división, salario medio, ojo, era de 618.000 euros en el Valladolid. 618.000 euros. Que haciendo cálculos, cualquier futbolista que esté 10 años en ese club o en primera división, de salario medio estamos hablando, podría ganar unos 6.000 euros al año durante el resto de su vida. Y no hablemos ya del Barcelona, que tiene un salario medio de 11.800.000 euros, salario medio, ojo, repito, insisto, o clubes como el Real Madrid 9 millones, Atlético de Madrid 6 millones, o clubes más modestos como el Huesca 622.000, Rayo Vallecano 707.000, datos del 2018. Un salario medio de 700.000 euros durante 10 años es 7 millones de euros, no nos olvidemos. Bien, supongo que ahí hay que detraer la Hacienda, evidentemente. El impacto de Hacienda, que es bastante elevado, eso iría todo al tipo máximo, va prácticamente al 40, al 50%, a partir casi, podemos por redondear, al 45%, con lo cual eso le merma en su... No, pero el dato final que he dado es neto, neto, el 6.000 euros. 6.000 euros eso me imagino que sí, pero sí, que los 7 millones, eso, vamos, que habría que ver cuál es la fiscalidad aplicable. Tengo los datos netos también y los años de vida del futbolista, que es una barbaridad. Bueno, ya desgraciadamente, porque si por mí fuera estaríamos aquí
la misma duración que ha llevado, porque son muchas las consultas que se suscitan como consecuencia de las intervenciones, pero ya tenemos que terminar y para concluir, José Manuel Domínguez pues quería hacer o dar unas palabras finales. Sí. Muchas gracias. Simplemente quería mostrar una diapositiva y simplemente también, pues, por supuesto, reiterar nuestro agradecimiento en nombre de Dufinet a todas las personas que han participado. Yo creo que para nosotros son sumamente útiles todas las apreciaciones que se han efectuado y los puntos de vista que se han expresado, y yo creo que nos han trasladado también una agenda de trabajo que yo creo que es muy interesante para nosotros y que estamos dispuestos a acometerla. Simplemente quería señalar que Edufinet, nuestro proyecto de educación financiera, desde su origen en el año 2005, se viene rigiendo por una serie de criterios metodológicos. Entre esos criterios metodológicos, uno de ellos, el que aparece ahí como el punto 7, es la necesidad de que nos adaptemos a las situaciones específicas y a las demandas específicas de cada colectivo. Eso es algo que venimos haciendo desde nuestro origen y que coincide, lógicamente, también con una de las directrices que traza la OCDE, que es el organismo internacional que viene liderando la puesta en marcha de los programas de educación financiera, que recientemente ha sacado su documento a finales del pasado mes de octubre de recomendación en materia de educación financiera, y ahí se recoge como una de las líneas de actuación de los mandatos, por decirlo de alguna manera, a los programas de educación financiera, la adaptación a las necesidades específicas de los diferentes colectivos. En ese sentido, tal como decía Juan Porras, nuestro proyecto va orientado a la ciudadanía en general. Nuestro leitmotiv es tratar de trasladar esos criterios de comprensión de los conceptos económicos y financieros básicos al conjunto de la ciudadanía. Nuestro proyecto tiene un portal general y unas guías generales que son Edufinet, y luego hemos venido adaptando los contenidos a las necesidades y a los perfiles específicos de cada colectivo. Edufinet para los más jóvenes, Edufien para los empresarios y emprendedores, y ahora, y este sería el primer paso simbólico, vamos a poner en marcha un nuevo espacio, una nueva línea de actuación que será Edufiesport, y que va a estar centrada en el tratamiento de todas las cuestiones económicas y financieras en relación con el deporte, no solamente con el deporte profesional, sino con el deporte en el sentido más amplio. Por tanto, para nosotros este es un momento especial. Agradecemos la colaboración de todas las personas que han participado y esperamos que puedan seguir colaborando con nosotros en este proyecto que entendemos que es de interés social y que yo creo que tiene un recorrido bastante prometedor por delante. Así que muchas gracias a todos.